Sea Shalom, la paz del Señor, queridos hermanos. Nuevamente con ustedes, le está hablando el pastor Gustavo Ariel Chiménez, del Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza profética, de exhortación y también de restauración. Estamos siguiendo adelante entonces con las enseñanzas que el Señor propone en este tiempo a través de este ministerio, para que podamos crecer en la gracia, en el conocimiento del Señor y vestirnos de justicia y vestirnos de la novia que el Señor viene a buscar, una novia santa, sin mancha y sin arruga. Como siempre, brevemente los saludos, hermano Miguel, gloria al Señor, el Eterno te bendiga, nuestro hermano Miguel Amarilla, María Fernández, mi amada esposa Cristina María, que el Señor le bendiga. Sea el Shalom, la paz del Señor sobre cada uno de nuestros queridos hermanos. Seguimos perseverando en la gracia del Señor, confiando en Él. Estamos viviendo tiempos de tribulación, pero también son tiempos de mucha gloria, de mucho poder, porque el Señor está en medio nuestro. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre y están consagrados, el Señor manifiesta su grande poder que ha prometido para nosotros en el último tiempo. Nuestra hermana Emilia y a toda su familia, sea el Shalom también, muchísimas bendiciones a todos los hermanos que están con nosotros y nosotros con ustedes y todos nosotros con el Señor con nosotros y nosotros con Él, como familia de la fe, obviamente, amén. Recordarles brevemente, lo voy a hacer durante la enseñanza, que ya la semana entrante nos estaríamos viendo entonces el miércoles, el viernes y el domingo, siempre en los mismos horarios, amén. En los días que no nos veamos, ustedes sigan orando, por supuesto, ya lo saben, sigan estudiando la palabra del Señor. Nosotros también acá tenemos cosas que hacer también para el Señor, pero ya la semana entrante, entonces el miércoles, el viernes y el domingo nos estaremos viendo. Vamos a orar entonces. Padre eterno, en el precioso nombre de Yeshua, encomendamos, Señor, en tus manos esta reunión, encomendamos la transmisión, Padre, que tú bendigas la comunicación, Señor, que tú la sostengas, Señor, en el precioso nombre de Yeshua. Nuevamente nos humillamos delante de tu presencia y te pedimos que perdones las transgresiones cometidas, que nos estés rociando con tu sangre preciosa. Señor, henos aquí, estamos buscando, Señor, la reconciliación, estamos buscando la restauración tuya, Señor. Queremos cumplir con el gran mandamiento de amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza, Señor. Queremos tener el verdadero deseo de seguirte todos los días de nuestra vida, sabiendo, Señor, que simplemente estamos acá para ser restaurados, y en la medida que somos restaurados, estamos ayudando a otros también a ser restaurados, y que nuestra vida aquí en la tierra es un soplo, es una sombra que pasa muy rápido, que la verdadera vida está del otro lado cuando crucemos la cortina y nos encontremos ya en tu dulce y hermosa presencia por toda la eternidad. Ayúdanos a cuidar esta salvación tan grande con temor y temblor. Perdónanos, Señor, si no hemos dedicado demasiado a las cosas de esta tierra, a las cosas pasajeras, a las cosas temporales, a las cosas materiales, Señor, que van a pasar. Te pedimos perdón, Señor. Queremos empezar a guardar dentro de nuestra alma y dentro de nuestro corazón, Señor, tu eternidad, Señor, tu palabra para vida eterna, Señor, así como Pedro recibió esa revelación en su momento. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. En el nombre maravilloso de Yeshua, Padre, nos aquí, Señor, sobre todo los que ya tenemos tiempo y tú nos has preparado. Estamos listos para la cosecha. Los campos están blancos, dijo el Señor, están listos para la cosecha, Señor. Es el momento de echar las redes y empezar a ganar las almas que han de ser salvadas para el reino del Señor. Henos aquí, Señor, úsanos. Queremos ser cartas leídas, queremos ser, Señor, candelabros, queremos iluminar en medio de una generación perversa y tortuosa como lo hizo tu siervo Noé. Te ofrendamos nuestras vidas, Señor, es lo menos que podemos hacer, Señor, así como tú ofrendaste toda tu vida, Señor. Ahora nosotros, con este entendimiento renovado, queremos ofrecernos enteramente, cuerpo, alma y espíritu,
lo ofrecemos, lo colocamos en el altar para la gloria y honra de tu nombre. Dile al Señor, querido hermano y hermana, prepara mi vida, capacita mi vida, y el Señor, sin lugar a dudas, Él lo va a hacer. Aleluya, Él nos ha llamado a ser pescadores de hombres, Él nos ha llamado a predicar las buenas noticias de salvación. Muchas gracias, Señor. Bendice esta palabra que, Señor, tú me has entregado en este día. Bendice la entrega de tu palabra, dame sabiduría, úngeme con aceite fresco, unge a tu pueblo para poder entender esta palabra también, Señor. Quita todo pensamiento, todo razonamiento de la carne, Señor, lo crucificamos, Señor. Nos abrimos a tu revelación. Aleluya, en el nombre poderoso de Yeshua. En el nombre poderoso de Yeshua, aleluya, te damos gracias, Señor. Así como hiciste con tu siervo Pablo, Señor, como dice él en Filipenses capítulo 3, todo lo tengo por basura, que se refería a todos los conceptos religiosos que él había aprendido. Él se fue 14 años al desierto para recibir metódicamente y puntualmente la revelación del Señor que ha compartido con nosotros en estas hermosas 14 cartas que el apóstol Pablo escribió bajo la guía del Espíritu Santo. Señor, como Pablo también nosotros renunciamos, Señor, a todo concepto religioso, a todo argumento, Señor, de la carne, Señor, y estamos dispuestos ahora a recibir tu palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y decimos en el nombre de Yeshua, amén y amén. El Señor bendiga entonces a nuestros hermanos. Un instante, saludo nuevamente al hermano Robert de Uruguay, que el Señor te bendiga, querido hermano. Nuestra hermana Mercedes, que el Señor le bendiga. Clara Ravi, nuestro hermano Abraham, que el Señor te bendiga también. Nuestra hermana Angélica, sea la paz del Señor sobre cada uno de ustedes. Bien, el tema de hoy es una continuidad, pero lo hemos titulado, obviamente de otra manera, escapando de la segunda muerte. Ayer hablamos de la muerte y el juicio. Cuando hablamos de la muerte, estamos hablando de la muerte física, y esa muerte física es inevitable, por más que tengamos al Señor, obviamente, en nuestros corazones, y por más que tengamos la salvación, la muerte física es inevitable porque es la consecuencia por haber pecado, y para eso vino el Señor, y hemos estado hablando muchísimo acerca de esto, para que después de la muerte física nosotros no tengamos que padecer la segunda muerte. Y a esa muerte es a la que obviamente le tenemos que temer, no hay duda de eso, porque ya no hay más esperanza. Si nosotros salimos de este mundo físico material por medio de la muerte física que todos vamos a tener que atravesar, y lo hacemos sin arrepentimiento, entonces obviamente cuando nos presentemos ante el tribunal vendrá el veredicto, la sentencia del Señor, y el Señor dirá: fuera de aquí, hacedores de maldad, porque cometimos una serie de pecados de los cuales nunca nos arrepentimos. Y entonces el veredicto perfecto y el veredicto justo del Señor será lanzar a esas personas a lo que la Biblia denomina la segunda muerte, en el lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. Antes de ir a muchos textos que hoy tengo preparado, quiero solamente citar, porque ustedes saben que en el hebreo se van utilizando diferentes raíces y palabras. Por si alguien todavía está cuestionando la soberanía del Señor, quiero dar esta palabra en hebreo, siempre aclaro para aquellos que lo quieran buscar: diccionario de traducción hebreo al español llamado Strong, número 5221. Encontramos una de las tantas palabras que se refieren a muerte. Tenemos la muerte física y la muerte espiritual. La palabra naká significa golpear, significa abatir, afligir y asolar. Ya vamos a ver otros términos más. ¿Qué significa esto, hermano? Cuando el Eterno, o nuestro Señor Yeshua, que es el juez también de toda la tierra, se siente en el trono a juzgar y diga acerca de tal o cual persona: fuera de mí, hacedor de maldad, tu sentencia es el infierno por haber caminado en la injusticia.
¿Qué significa esta palabra Naká? Es un golpe, esa sentencia es un golpe. Esa sentencia va a traer asolamiento, esa sentencia va a traer aflicción, lastimosamente por siempre y para siempre, pero teniendo en cuenta que estas personas se merecen ese golpe, porque ellos sembraron mal, porque ellos sembraron lastimosamente muerte, desobediencia, perturbaron el mundo, perturbaron a muchas personas. En realidad todos lo hemos hecho en algún momento, pero bendito sea el nombre del Señor, que ya estamos arrepentidos y que estamos siguiendo el camino de la verdad y el camino de la justicia. Entonces, hermano, para que tengamos esto, porque Dios es amor, no hay duda de eso, y ha extendido y está extendiendo su amor en gran manera, pero también el Señor es juez, decíamos ayer, y no puede ir en contra de sus mandamientos, no puede él ir en contra de su misma palabra, y entonces a los rebeldes, a los que no se han arrepentido, a los que no han querido sujetarse al Creador, la palabra Naká significa muerte, y significa en este caso que es un golpe terrible del Eterno. Obviamente son personas que van a ir a una prisión de oscuridad, el lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda, y serán afligidos por toda la eternidad. Este verbo Naká significa azotar, castigar, serán cortados, dejados, derribados, derrotados, desbaratados, serán deshechos, destrozados, destruidos, devastados, golpeados, heridos, matados, serán vencidos, también significa esto. Entonces, hermanos, todos aquellos que siguen viviendo en la cultura de la muerte, y yo sé que algunos se creen demasiado santos, pero están en la cultura de la muerte, y hay que entender que la cultura de la muerte no es solamente adorar al gauchito Gil, que el Señor lo reprenda, o algún ídolo de la muerte. La cultura de la muerte es ir en contra de la Torá, es ir en contra de la ley, es ir en contra de los mandamientos del Señor. La cultura de la muerte es vivir para pecar. Por eso dice la Escritura, ¿no?, que la paga del pecado obviamente es la muerte. Entonces, que quede bien en claro este concepto, ¿verdad?, de la segunda muerte. Será una disciplina bien severa para todos aquellos que despreciaron la gracia del Señor a través de estos casi 6.000 años, porque ya estamos a punto de entrar en el Shabbat, en el reino milenial del Mesías. Saludo por última vez entonces nuestra hermana Angélica, bendiciones, Julio Castro, Luisa Rabi, que el Señor le bendiga muy ricamente, nuestra hermana Mirta también, sea la bendición del Señor. Vamos a Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1, libro de Apocalipsis, vamos a estar bastante en el libro de Apocalipsis hoy. Capítulo 21, verso 1, la Reina Valera está subtitulando Cielo Nuevo y Tierra Nueva. Hay que entender que este cielo nuevo y esta tierra nueva no está hablando del milenio, ya está hablando posterior al milenio, porque sabemos que después del milenio va a haber una rebelión nuevamente de los sobrevivientes que van a quedar después de la guerra. Alguno que otro se convertirá durante el milenio, y tendrá esa salvación, pero una gran mayoría, dice la Escritura, se va a volver a rebelar. Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Todavía tenemos por delante un milenio, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces, hermano, dicho sea de paso, mientras vamos teniendo lectura de este capítulo, vamos entendiendo otras cosas también importantes, que en algún momento vamos a ir a un cielo nuevo y una tierra nueva, totalmente virgen, para comenzar nuevamente nuestra relación maravillosa por toda la eternidad con el Señor. Versículo 2 dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. No está hablando de la Jerusalén restaurada para el milenio, totalmente nueva, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Es una simbología. ¿Quién es el marido? Obviamente es Yeshua, y todo marido lleva a su novia, que es el pueblo de Israel, a su habitación nupcial, y esa habitación nupcial, que es lo que más ama una persona que recién se casa, y no solamente que recién se casa, sino que el cuarto matrimonial debe ser un cuarto que nosotros debemos cuidar, porque es el cuarto de la intimidad.
Versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Obviamente ese tabernáculo está en la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén que obviamente es totalmente diseñada en una forma totalmente renovada. Es el tabernáculo donde va a estar la presencia del Señor. Estoy diciendo después del milenio todavía. Aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. Obviamente este fue el deseo siempre del Señor desde el principio, desde el huerto, desde el jardín, aún con el pueblo de Israel, con el tabernáculo, con la tienda. Moisés mismo sacó el diseño de lo que vio en el cielo, obviamente, y que ahora lo está declarando Juan acá. Versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Vaya que hay muchas lágrimas en este tiempo, ¿no? Es evidente, el Señor las entiende, las conoce, muchas lágrimas, hay mucho dolor, porque vemos mucha gente en rebeldía, mucha gente muriendo también en rebeldía, vemos tal vez a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, burlándose del Señor y rechazando todavía la salvación que hay en Yeshua, y eso obviamente trae bastante dolor, pero se nos promete que ya no habrá más muerte. O sea, esto significa que la segunda muerte, la condenación, ya no va a estar operando en esta Nueva Jerusalén, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron, y cuando hablamos de las primeras cosas, inclusive estamos hablando todavía del milenio que nos falta, ya que la semana de la creación se tiene que cumplir, son 7 días, son 7.000 años. Versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Este es un pasaje que a mí me gusta muchísimo, ¿verdad? Me trae mucho gozo, mucha alegría, mucha renovación, saber que el Señor va a hacer totalmente nuevas todas las cosas, ¿verdad? Y dice, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, soy el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esa agua representa la palabra, el Espíritu Santo, la salvación, obviamente. Y llegamos al versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas. ¿Vencer a qué? Ya lo vamos a ir explicando. Obviamente vencer el pecado, vencer la tentación, para poder alcanzar la salvación y vida eterna y ser reyes y sacerdotes con el Señor durante el milenio, y luego toda la eternidad en un cielo nuevo y una tierra nueva y en una nueva Jerusalén ya por los siglos de los siglos. Dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios, él será mi hijo. El versículo 8 podemos tener en cuenta, estamos hablando de escapar de la segunda muerte, y para eso tenemos que empezar obviamente con el arrepentimiento, con la santificación, con la obediencia, para posteriormente ser glorificado. Y acá hay una pequeña lista que yo creo que es interesante mirarla un buen tiempo. Hay diferentes listas de las personas que se van a perder o van a entrar en la segunda muerte. Y acá comienza diciendo en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos. Vamos de a poco analizando entonces esta lista. Comienza con los cobardes. No queremos que solamente el infierno va a estar lleno de adúlteros, de homosexuales, y obviamente si no se arrepienten eso va a suceder, pero esta palabra no la tengamos en menos. Está hablando de los cobardes. La Escritura dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de valentía, de amor, de dominio propio, para renunciar al pecado, para seguir perseverando en el camino de la santidad. Entonces, cuidado con todo esto, hermano, porque el Señor está permitiendo la tribulación y la gran tribulación y todo lo que viene, la marca de la bestia, el anticristo, el falso profeta, etcétera, etcétera. Pero está diciendo que aquellos que nosotros nos acobardemos tengamos mucho cuidado. Y si una persona pierde la comunión con el Señor, si una persona deja de orar todos los días, si una persona deja de estudiar la palabra del Señor todos los días, si una persona pierde el temor al Señor, el principio de la sabiduría, como dice la Escritura, va a entrar en esa cobardía. Obviamente la cobardía es parte de la naturaleza
humana, pero no parte de la naturaleza del Señor. Porque cuando el Espíritu poderoso de Yeshua entra en nuestras vidas, nosotros tenemos coraje, tenemos valor como lo tuvo Pablo para testificar como él lo hizo ante los reyes, para hablar con toda libertad frente a los gobernantes. Él no tuvo miedo. Ayer veníamos viendo en la palabra, él sabía por revelación del Señor que estaba a punto de ser sacrificado. Él no murió de muerte natural, él murió como un mártir. Le cortaron la cabeza a los verdugos. Él murió con mucho gozo y alegría, sabiendo que inmediatamente él iba a morir físicamente, pero iba a ir obviamente a la presencia del Señor, a un compartimiento de consuelo, y su alma ya está asegurada por toda la eternidad. La segunda muerte, la condenación, el apóstol Pablo no la va a recibir, porque él ha sido una persona mientras estuvo aquí en la tierra totalmente valiente. Entonces, hermano, viene la advertencia, porque mucha gente está retrocediendo, mucha gente se está acobardando. El infierno, que es una cárcel, por decirlo de una manera para que usted lo entienda, y de hecho es una cárcel, así como en el mundo, ¿verdad? Una persona que no cumple con las leyes, una persona que viola, que mata, que hace cosas abominables, debe pasar por un tribunal, debe recibir una sentencia, debe ser juzgado. Algunos reciben perpetua, algunos reciben 20, 25, 30 años. En este caso nos estamos jugando la salvación eterna o la condenación eterna, porque debemos decirlo también, la condenación no es ni siquiera por 100 años o por 1000 años, es por toda la eternidad. O por toda la eternidad estarás con el Señor, o por toda la eternidad estarás en un lugar de oscuridad y de tormento, no porque el Señor se levantó con el pie izquierdo, cuidado con estas cosas, no. Ayer hemos visto, el Señor es un juez justo, Él dará el veredicto justo, y nadie va a terminar en el infierno por casualidad, y nadie va a terminar en el cielo por casualidad. Seremos juzgados conforme a nuestras obras y a las intenciones de nuestro corazón. Entonces Apocalipsis 21:8 está hablando de los cobardes, está hablando de los incrédulos. Seguimos con la lista, esto es importante. Sin fe es imposible agradar al Señor. No tener fe es un delito también. Por eso el Señor nos está probando, ¿no? Y veníamos hablando en otras clases. Terminemos con la queja, porque la queja es totalmente contraria a la fe. Y por la queja el pueblo de Israel en el desierto recibió tremendos azotes, recibió terribles castigos del Todopoderoso. ¿Cuántas veces Moisés tuvo que clamar e interceder para que el Eterno no destruyera completamente al pueblo de Israel? Entonces, hermano, cuando hablamos de fe o de incredulidad, no estamos hablando de poca cosa. Es muy importante para el Señor que nosotros creamos que Él existe, creamos que Él puede hacer todas las cosas que nosotros estamos necesitando, que Él haga y las va a hacer, va a proveer espiritualmente, emocionalmente, materialmente a todas nuestras necesidades. Luego habla de los abominables. La palabra en hebreo para abominación habla de cosas repugnantes. Obviamente estas personas van a heredar la segunda muerte. Estas personas van a heredar la segunda muerte, que ya es en la segunda resurrección. En el trono blanco van a aparecer todas estas personas que van a ser tristemente condenadas porque siguieron haciendo cosas repugnantes, caso la homosexualidad, como veíamos en estos días, lo que sucedió con Sodoma y con Gomorra. ¿Cuánto derecho tiene el Señor ahora de traer terribles juicios? Y los va a hacer, llegado el momento. Ciudades enteras, naciones enteras van a ser totalmente trastocadas, como sucedió con Sodoma y con Gomorra, porque están haciendo cosas abominables y homicidas. Obviamente hay mucho asesinato, mucha violencia. Claro que esto también tiene que ver con el amor a nuestro prójimo. Todas estas personas que no cumplan con estos mandamientos de la Torá, que no nos arrepintamos, no podemos ver el reino del Señor. Luego habla, siempre está en la lista, ¿no? Los fornicarios, los que tienen relaciones sexuales promiscuas fuera del contexto del matrimonio. Está hablando
de una persona soltera, de un soltero y de una soltera. Obviamente esto involucra también a los adúlteros. Las personas casadas deben ser fieles en el contexto matrimonial. Los idólatras, esto ya lo sabemos, y todos los mentirosos. Algunos dicen, bueno, una mentirita piadosa. No existe una mentira piadosa, no existe tal cosa como eso. Mentira es mentira. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es que, y acá llegamos al versículo, ¿no? Después de haber leído tanto, el versículo clave es la muerte segunda. Eso es lo que nosotros no queremos saborear. La primera muerte la vamos a tener que pasar porque es parte de la consecuencia que viene sobre esta humanidad por haber transgredido la palabra del Señor. Pero si morimos con Yeshua, habiéndonos arrepentido, no vamos a saborear la condenación, la segunda muerte, sino que iremos al tribunal de Yeshua, el primer tribunal, y ahí vamos a recibir galardones y recompensas. Entendamos que el tribunal de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, como muchos lo conocen, no es un tribunal de condenación. Todos los que lleguemos por la gracia del Señor al primer tribunal, en la primera resurrección, por eso la Escritura dice, bienaventurados, felices, los que tienen parte en la primera resurrección, porque obviamente la salvación ya está asegurada. Después habrá que ver si ganamos alguna recompensa más o alguna recompensa menos, porque no hicimos tan bien nuestro trabajo, pero hemos heredado la salvación. Nos vamos de ahí a Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Este capítulo está hablando ya cuando comienza el milenio, falta poco para esto. Gloria al Señor, vamos a tener también un instante de lectura. Apocalipsis 21, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Recuerde que también en el mundo físico se mueven obviamente estas cuestiones, así como podemos ver una cadena en el mundo material en el cual nos encontramos. El mundo espiritual también es visible y también acontecen muchas situaciones. Dice que el Eterno envía un ángel para encadenar a Lucifer, Satanás, el adversario del Señor, para que podamos entrar en el milenio. Por 1000 años el enemigo no se va a poder mover, y durante esos 1000 años van a estar los resucitados ya con cuerpo de gloria, y también van a quedar muchos sobrevivientes de la Tercera Guerra Mundial, de lo que va a acontecer en Armagedón, que van a quedar con vida. Muchos van a morir, pero muchos van a quedar con vida y van a entrar en el milenio y tendrán que sujetarse al reino del Señor, y entonces será otro tiempo de prueba para ver si realmente escuchan la palabra y se arrepienten y tienen salvación durante ese periodo del milenio. Obviamente ya no podrán tener parte en la novia del Cordero, pero podrán alcanzar la salvación, aunque la Escritura nos dice que al final del milenio Satanás es soltado nuevamente, el Eterno lo permite, y muchas naciones vuelven a subir contra Jerusalén para batallar contra el campamento de los santos, y allí el Señor envía fuego y los consume a todos. Entonces no tenemos todos los detalles, creemos que algunas personas pueden encontrar la salvación en el milenio, es muy probable, algunos no tienen esta idea. Yo creo que sí, porque el Señor durante el periodo de la primera resurrección, porque todavía sigue en proceso la primera resurrección, podrán alcanzar salvación, pero por lo visto vemos en la Escritura que la gran mayoría al final del milenio se van a volver a rebelar, y entonces a partir de allí obviamente se entra en la segunda resurrección en el trono blanco y van a aparecer todos los que van a ser condenados. Apocalipsis 22, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Sabemos que el diablo es el engañador, es el padre de la mentira, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. No tenemos que cuestionar esto. Obviamente el enemigo siempre ha sido un elemento, un instrumento utilizado por el Eterno para probar nuestros corazones si realmente estamos afirmados en la verdad. Y bueno, en el versículo 4 comienza
a hablar de la primera resurrección. Juan comienza a ver tronos, Apocalipsis 24, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los que habían sido decapitados, obviamente sobre el tiempo de la tribulación, por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron. Esta expresión vivieron, y ahora la vamos a conectar con el versículo 5 y 6, y nos vamos a dar cuenta que obviamente está aconteciendo la primera resurrección, y reinaron con Yeshua por 1000 años. Todos los que en este tiempo de gracia nos hemos arrepentido y hemos sido fieles al Señor, los muertos en Yeshua van a resucitar, y luego nosotros, si es que estamos con vida, seremos parte entonces de ese concilio que va a gobernar desde Jerusalén en aquellos días. Versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Hay dos resurrecciones. Después de los 1000 años va a haber la segunda resurrección en el trono blanco, y nos damos cuenta que allí van a ser levantados todos aquellos que van a ser lanzados vivos. Sus almas plenamente conscientes van a ser lanzadas a esta cárcel eterna, que es el lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. Dice el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. En la primera resurrección solamente se levantan todos aquellos que de una u otra manera van a alcanzar la salvación y vida eterna en Yeshua. Versículo 6, por eso dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y aquí aparece esta palabra que estamos estudiando, por eso estamos titulando el mensaje de hoy, escapando de la segunda muerte. Dice el versículo 6, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. De esto nos tenemos que asegurar, mi querido hermano. Insisto con esto, nadie, y le deseo que tenga largura de días, como decía mi esposa ayer, que viva 100 años o 120, pero hay un día que está establecido. Para eso pueden volver a repasar el estudio de ayer, de la clase pasada. Le deseo lo mejor, todos queremos la mejor vida con el Señor, y la podemos tener obviamente aquí en la tierra mientras estamos, pero no podemos engañarnos. Un día tenemos que salir de este cuerpo para recibir un nuevo cuerpo, un cuerpo de gloria, un cuerpo de poder, un cuerpo de inmortalidad. Dice entonces, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que seremos sacerdotes, me incluyo, por fe, obviamente. No perdamos la fe, amén. Seremos sacerdotes de Yahweh, de nuestro Padre y de Yeshua, y reinaremos con el Señor por 1000 años de una manera muy especial, y luego estaremos, obviamente, como declara la Escritura, por toda la eternidad. Versículo 7. Es lindo leer todo el libro de Apocalipsis, y vamos viendo varias cuestiones que va declarando la palabra. 27, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Pero el problema no es Satanás. Y acá me detengo un instante para poder ministrar un poco, ¿no? Obviamente que él es el príncipe del mundo, él es el engañador, él ya fue condenado, todavía el Eterno le permite moverse dentro de la voluntad que el Señor permite, obviamente para ver en qué situación espiritual nos encontramos nosotros. Es fácil echarle toda la culpa a Satanás, ¿no? Claro que Satanás tiene mucha responsabilidad, pero nosotros también, porque no, sigo fumando por culpa de Satanás, sigo adulterando por culpa de Satanás, entré al motel con una prostituta por culpa de Satanás, soy un glotón por culpa de Satanás, robé en un banco por culpa de Satanás. Yo no estoy diciendo que la influencia del enemigo no exista, pero estoy diciendo también que nuestro libre albedrío, nuestra voluntad, lastimosamente, no está en manos del Señor. Porque si nosotros estuviéramos llenos del Espíritu Santo y de la palabra del Señor, llenos del poder del Señor, nosotros tenemos poder y autoridad para reprender al enemigo. Y Jesús echó fuera a los demonios,
los apóstoles, cuando alcanzaron la autoridad espiritual, echaron fuera también a los demonios. El pueblo del Señor aquí en la tierra, si está consagrado, si estamos alineados con el Señor, tenemos autoridad para echar fuera a los espíritus y toda influencia del enemigo, pero esa decisión la tenemos que tomar usted y yo dentro de nuestros corazones. Amén. Entonces, el enemigo hoy se sigue moviendo, en el milenio no se va a mover y será soltado al final, y cuando sea soltado al final nos vamos a dar cuenta que muchas naciones que entraron en el milenio siguen siendo tan hipócritas como lo son hoy en día. Y que van a volver a escuchar a Satanás como lo hicieron Eva y Adán en el huerto del Edén, y se van a volver a rebelar contra el Señor, y el Señor baja la cortina y se termina el milenio, se termina el séptimo día, este cielo y esta tierra serán completamente deshechos por el fuego, y entonces los infieles estarán en la segunda muerte condenados en el infierno, y los fieles pasaremos al reino eterno, un cielo nuevo y una tierra nueva, donde mora la justicia del Señor. Apocalipsis 28 sigue diciendo, y saldrá a engañar a las naciones, porque obviamente lo que el diablo sabe hacer muy bien es engañar. Él es el padre de la mentira, que están en los cuatro ángulos de la tierra, Agog y Amagog, a fin de reunirlos para la batalla, así como en este último tiempo tiene que acontecer la batalla de Armagedón, como dice Apocalipsis 16, al final del milenio el diablo va a lograr armar otra batalla, y nuevamente intentará pelear contra el campamento del Señor y será vencido. Por eso les hablé de lo que significa, repito por algunos que entraron un poco más tarde, la palabra muerte es la palabra naká, que significa golpe. La segunda muerte significa que el Eterno, que Yeshua le da un golpe mortífero al diablo por ser un engañador y a todos sus seguidores. Todos los que no se arrepientan merecen la segunda muerte. Serán abatidos, van a cosechar lo que ellos sembraron. Ellos sembraron muerte, van a cosechar muerte. Sembraron aflicción, van a cosechar aflicción. Sembraron asolamiento, van a cosechar asolamiento. Sembraron abatimiento, van a cosechar abatimiento. Sembraron el azote, el destrozo, la destrucción, van a cosechar todo eso. Por eso se habla de la segunda muerte. Es el golpe final que Yeshua le da a su gran adversario y a todos los seguidores de Satanás. Sigamos en Apocalipsis 28, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Tiene que entender que después de la gran tribulación, mucha gente sobreviviente va a entrar al milenio. Y acá te lo aclara la Escritura, porque dice Apocalipsis 28 que serán como la arena del mar. ¿Quiénes son estas personas? Obviamente no son personas que fueron glorificadas. Las personas que ya tienen cuerpo de gloria seremos nosotros si somos fieles al Señor, ya seremos reyes y sacerdotes, pero acá se está refiriendo a los que entraron al milenio para tener una oportunidad y nuevamente la están desaprovechando. Es interesante este pasaje porque esto nos habla una vez más de la gran dureza, la gran soberbia que hay en el corazón de las personas. 1000 años de tiempo como para poder sujetarse a la ley del Señor y convertirse. Sin embargo, cuando Satanás es soltado un ratito al final del milenio, hace, como decimos acá en Paraguay, un zarambí terrible, un lío terrible. ¿Por qué? Porque las naciones que rodean a Jerusalén vuelven a escuchar esta mentira, así como la escuchó Adán y Eva. La serpiente, que le dijo: no, tu Dios te está engañando, tú puedes ser tu propio Dios, sublévate contra él. Algo similar va a acontecer en ese último tiempo al final del milenio. Versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Nos van a rodear a nosotros, obviamente, que ya tenemos cuerpo de gloria, y la ciudad amada, que es Jerusalén, la Jerusalén restaurada en esta tierra. Y de Dios, obviamente, el Eterno ya se cansó, se hartó de todo esto. Descendió fuego del cielo y los consumió. Vuelvo a repetir, bajó la persiana, este mundo va a desaparecer y los fieles nos iremos a un cielo nuevo y a una tierra nueva.
Dice el versículo 10, y el diablo que los engañaba será lanzado, porque antes había sido encarcelado en un abismo, en una cárcel momentánea. Ahora en el verso 10 se nos dice que el diablo será lanzado al lago de fuego y azufre, donde ya estaban encarcelados la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, juntamente con todos aquellos que siguieron al enemigo, a Satanás. Vamos de ahí, mis hermanos, sigamos con la lectura, Apocalipsis 20:11, porque hemos visto entonces la primera resurrección, y estuvimos viendo un poco también quiénes van a ir a la segunda muerte, a la condenación eterna, y acá lo especifica un poco más en Apocalipsis 20:11. Entonces asegúrese, según una lista que hemos visto, de no ser un cobarde, de no ser un incrédulo, de no ser un inmoral, de no ser un idólatra, de no ser un brujo, un hechicero. Es hora de arrepentirse, hoy es el día de la salvación, porque todas esas personas no tendrán parte en la primera resurrección, recién tienen parte en la segunda resurrección que acontece después del milenio, y serán condenadas, porque dice la Escritura que ya no se halló a nadie inscrito en el libro de la vida. Apocalipsis 20:11, vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. Obviamente el trono blanco tiene que ver con la santidad del Señor. Todo lo que es blanco representa la pureza, la santidad del Eterno, 3 veces santo. Dice, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, o sea, los importantes y aún a los insignificantes, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, porque todas nuestras obras están escritas en los libros. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Es importantísimo que nosotros estemos registrados en ese libro de la vida, así como alguien cuando nace se lo registra en un libro, ¿verdad? Y se le da un certificado de nacimiento, de que existe, de que usted es Gustavo Ariel Chiménez, que nació a tal hora, tal día, en tal lugar, que su padre y su madre fulano de tal, etcétera, etcétera. Bueno, ese libro de la vida está representando, y nosotros estamos registrados ahí porque obviamente hemos nacido del agua y del Espíritu, y los que han nacido del agua y del Espíritu estarán inscritos en el libro de la vida, y los que no estarán, no se va a encontrar su nombre inscrito y serán lanzados a la condenación. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Vuelvo a insistir con esto, ¿no? Soy implacable con esto, ¿no? Para aquellos que dicen, no importa las obras. No, yo voy a la congregación y saco el pañuelito, ¿verdad? Alabo al Señor, el hombre de Galilea, todo muy lindo, mi querido hermano. Siga sacando el pañuelito, aplaudiendo, saltando, pero el Señor va a juzgar nuestras obras. El Señor va a juzgar lo que estás pensando. Eso ya dije que lo vamos a ver más adelante, progresivamente. Te va a juzgar cómo predicaste, cómo enseñaste, cómo trataste a tu cónyuge, cómo trataste a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu padre, a tus abuelos, a tus compañeros de trabajo, a tu vecino, a todo el mundo. Principalmente va a juzgar eso. Va a juzgar nuestra fe, si realmente la tuvimos en el Señor. Nos va a juzgar si realmente nos arrepentimos o nos burlamos del Señor. Apocalipsis 20:13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades. No voy a entrar profundamente en este tema, pero la muerte y el Hades son dos demonios muy importantes, aparte de Satanás. La muerte y el Hades. Tenemos que reprender, tenemos autoridad para reprender a estos demonios que nos quieren llevar no solamente a la muerte física, ¿verdad? La muerte física es una consecuencia de la desobediencia a partir de Adán y Eva. Nos quieren llevar a la muerte eterna. El diablo quiere arrasar a todo lo que pueda. Si puede engañarte, si puede confundirte, si puede llevarte al chiquero del pecado, lo va a hacer con toda su fuerza, porque el diablo no ama a nadie. El único que nos ama verdaderamente es Yeshua. El diablo anhela tu muerte.
El diablo quiere arrastrarte como arrastró a los ángeles, a la tercera parte de ángeles caídos que hoy son los demonios y también están condenados. Y dice, versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, otra vez dice, cada uno según sus obras. Entonces, hermanos, es hora de mirarnos en el espejo, como usted va al espejo y se arregla el pelo, si está arreglado para ir a trabajar, si tiene la camisa bien puesta, etcétera, etcétera. Es hora de empezar a arreglarnos ahora, hermano, porque el día del Señor está muy cerca y vamos a tener que rendir cuentas, y algunos todavía están desnudos, como enseña la parábola, algunos están totalmente desordenados en el pecado, y si hoy murieran, tristemente se irían a un compartimiento, como pasó con el rico en la parábola, a un compartimiento de tormento, esperando la segunda resurrección y esperando también la segunda muerte, que es la condenación. Si hemos hecho malas obras, es tiempo de arrepentirnos ahora. Es tiempo de saldar nuestra deuda. Es tiempo de decirle al Señor, no, la verdad, Señor, esto lo hice con muy mala intención. Esto lo hice con mucho ego, esto lo sigo haciendo mal. Sí, miro tu palabra y me doy cuenta que soy un desastre. Que mi corazón está sucio, que mi corazón tiene mucha inmundicia. Bueno, estamos a tiempo todavía. Cuando la muerte física venga ya no habrá más tiempo, no hay purgatorio, no hay manera ya de pedirle perdón al Señor. Como siempre les digo, ese famoso folleto que a mí me ha marcado, 1 minuto después de la muerte, 1 minuto o 1 segundo después de la muerte, ya no hay tiempo para arrepentirse. Ya no hay tiempo para poder reconciliarnos. Hemos desperdiciado todo este tiempo maravilloso de gracia que el Señor nos viene dando todavía. Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Por eso titulé, Escapando de la muerte segunda. Seamos parte de la primera resurrección, seamos la novia del Cordero, seamos esos reyes y sacerdotes que vamos a servir al Señor en el milenio y por toda la eternidad. ¿Qué dice el verso 15? Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Se sobreentiende que no se encuentra a nadie, porque la primera resurrección solamente es para salvación. Nos vamos de ahí a Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Vamos a hablar de una congregación que es la congregación llamada Esmirna. Dentro de las 7 congregaciones que nos habla el libro de Apocalipsis, tenemos 2 congregaciones que solamente son las más fieles. Una es Esmirna y la otra es Filadelfia. Esmirna es una congregación muy sufrida, la de Filadelfia también, un poco menos. Esmirna tiene que ver con la mirra, que era golpeada, que era machacada para que pudiera extraer ese aroma agradable delante de la presencia del Señor. Acuérdese que en el altar del incienso había que machacar la mirra con otros elementos. Esto está hablando también de nosotros, de los creyentes. Y tenemos que dar gracias al Señor por todo, porque aún esta tribulación y las que van a venir, es como que el Señor está permitiendo, en este caso no son golpes de muerte, son golpes de la mano del alfarero, que nos están puliendo, que nos están limpiando, que nos están sacando este aroma de la mirra, que tiene que ver con la oración de los santos. Tal vez algunos ahora se encuentren orando verdaderamente porque no lo estaban haciendo. Mucha gente estaba dormida, mucha gente no estaba ni siquiera orando lo suficiente, y qué bueno que la tribulación te despierte para empezar a orar. Apocalipsis 2:10 habla de esta congregación que fue muy sufrida, muy perseguida por el imperio. No temas en nada lo que vas a padecer. Y la palabra siempre es profética, la palabra es ayer, hoy y por siempre. Fíjese que el Espíritu del Señor no nos engaña. El Espíritu del Señor nos revela, como leíamos en estos días, Amós 3:3, que el Señor no hará nada sin que antes lo revele a sus siervos los profetas. Entonces, hermano, el Señor ya nos viene revelando en varios pasajes de que vamos a pasar por cierto sufrimiento y que lo tenemos que tolerar con la ayuda del Señor. Tenemos que soportar esa aflicción
Vale la pena soportar el sufrimiento que nos va a limpiar aquí en la tierra, pero no tener que participar de la segunda muerte, como dice acá la Escritura. Vamos a leer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Mire, esto es palabra del Señor, mi querido hermano. Para aquellos que dicen, no, el Nuevo Testamento es más livianito, bueno, sigamos viendo el Nuevo Testamento, el pacto renovado. El Señor nos va a probar, tendrán tribulación por 10 días, no hay mucha claridad acerca de esto, si son 10 días literales en aquel momento, o es un significado espiritual, porque el número 10 en hebreo, que es la letra Yud, es una letra muy hermosa, es la letra que habla de la perfección. Por eso tenemos 10 dedos entre las dos manos y los pies. El lugar santísimo tenía, era de una medida de 10 por 10, solamente el lugar santísimo me refiero. El número 10, que es parte de la letra también del Eterno, es la letra más pequeña del abecedario, tiene que ver con la letra de la perfección, y pudiera llegar a significar todo esto, que el Señor va a permitir un tiempo de 10, de ser probados, de ser atribulados, como lo pasó Pablo, no estamos hablando de nada extraño, como lo pasó Juan, como lo pasó Pedro. El pueblo del Señor va a tener que pasar ciertas tribulaciones para ser aprobado por el Señor. ¿Y qué nos dice el versículo 10? Sé fiel hasta la muerte. No dice que el Señor va a librar, en este caso, a esta congregación. Y muchos no van a ser librados. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Fíjese que hay requisitos. La corona de la justicia o la corona de la vida no es para cualquiera. Es para aquellos que soportan la tribulación, es para aquellos que resisten al diablo, es para aquellos que le dicen permanentemente no al diablo, así como Yeshua nos enseñó, el Hijo del Hombre, nuestro gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que fue tentado por el diablo antes de comenzar su ministerio, y le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y nosotros tenemos que seguir las pisadas del Maestro, y tenemos que mantenernos en la verdad, pase lo que pase. No solamente mantenernos en la casa del Señor cuando, bueno, hay mucha abundancia, sino, sobre todo, seremos probados si realmente vamos a seguir siendo fieles al Señor cuando muchas cosas materiales el enemigo comience a arrebatar, como sucedió con la vida de Job, pero nadie podrá arrebatar nuestra alma. Nuestra alma está en manos del Señor, y pudiéramos decir también en nuestras propias manos, en el sentido del libre albedrío. Cada día, cada hora, cada minuto y cada milésima de segundo, tú decides, yo decido si vamos a tomar el madero, si vamos a ser fieles al Señor o no. Verso 11 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu habla a la congregación, el que venciere. Otra vez aparece esta palabra. Si no quieres tener parte en la segunda muerte, en el lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda, debes vencer. Hay que vencer el pecado, hay que vencer el mundo, hay que vencer la tentación. Dice acá entonces, y no sufrirá daño de la segunda muerte. Gloria al Señor, no sufrirá daño de la segunda muerte. Mi esposa comparte 1 Corintios 6, versículos 9 y 10, no saben que los injustos no poseerán el reino de Dios. Qué lindo. Es un texto que viene muy bien en este momento. No erráis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, si usted puede leer luego todo el texto, no podrán entrar en el reino del Señor. Y ahí mi esposa está mandando textos importantísimos, que en otro momento los vamos también a profundizar. Nos vamos de ahí a Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18. Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18. Y acá viene algo hermosísimo. Algo hermosísimo. ¿Por qué? Porque Yeshua ha vencido. Y porque Él tiene la llave. Él tiene la llave para que nosotros, gloria al Señor, podamos salir de esa segunda muerte.
Apocalipsis 1:17, cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, ¿no? Tuvo una revelación que lo sacudió fuertemente a Juan. Qué lindo que nosotros también la podamos tener en este tiempo. Sería interesante caer postrado delante del Señor. A veces todavía tenemos bastante arrogancia y estamos muy parados en nuestra soberbia. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Esto indica que el Señor venció a la muerte. Él descendió a las profundidades y testificó tanto a los que estaban en el compartimiento de los que van a ser condenados en el juicio, y testificó a los que habían muerto teniendo fe en el Mesías Salvador, de que ya había llegado el momento de la aparición del Señor y Salvador del Mesías, que iba a ser el Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo. ¡Qué tremendo! Y resucitó al tercer día. Tengo las llaves de la muerte. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso! Tengo mucho gozo. ¡Aleluya! Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Qué lindo esto, hermano. No puedo impedir. Tengo un gozo tan grande de parte del Señor, hermano. Estábamos condenados, hermano. El diablo decía, yo tengo la llave y no te la voy a dar. Sabes que vos no vas a salir de acá. ¡Aleluya! Bendito sea tu nombre, mi Señor. Cuánto te amo, Yeshua querido. La idea de la llave, que es abrir. Claro que esa llave la tiene el Señor. Y a muchos los va a encerrar, pero a muchos los va a sacar de ahí. Qué lindo, hermano. El diablo creía que tenía la victoria. Mira, tengo la llave, lo tengo a Gustavo acá, este ya no sale nunca más de acá. Pero el Señor se reveló a mi vida y me abrió la puerta de la cárcel, y te abrió la puerta de la cárcel y nos sacó, querido hermano. Qué lindo esto, la idea de la llave, es abrir, soltar para empezar una nueva vida con Yeshua. ¿Qué dice Efesios 2? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, de seguir en el pecado sin reconciliarnos con Dios. Nos íbamos a esa cárcel. De no haber venido el Mesías, si no hubiera existido la salvación, no íbamos a esa cárcel por toda la eternidad, pero hay esperanza. Hay alguien que le sacó la llave al diablo. Hay alguien que venció a la muerte. Es más, el mismo diablo, como hemos visto, será encerrado en esa cárcel, y el Señor cerrará. A todos los impíos van a quedar de ese lado y nosotros saldremos. La idea de la llave es abrir la puerta para ser verdaderamente libres. Y algo de esto en términos espirituales obviamente ya tiene que suceder ahora en nuestras vidas, hermano. Usted no tiene que ser encerrado por la muerte espiritual. No tenemos que ser encerrados por el pecado, por la tentación, por la influencia del diablo. Nuestro Yeshua, el león de la tribu de Judá, ha vencido, y nosotros somos más que vencedores. Y mi hermano mayor, que es Yeshua, tiene la llave para sacarnos a nosotros si confiamos en Él. ¡Aleluya! Vamos de ahí a Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7, quédese todavía, tenemos unos 12, 13 minutos, aleluya, cosas lindas que el Señor nos está hablando, mi querido hermano. Hebreos 5, 7, el autor de Hebreos, que habla tanto del sacerdocio, de la intercesión del Señor, de la salvación del Señor a favor nuestra. Dice Hebreos 5:7, y el Mesías Yeshua en los días de su carne, como el Hijo del Hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte. Fíjese que acá no está hablando de la muerte física, porque él obviamente tenía que cumplir con esa parte de la Escritura. Él tenía que morir como el cordero expiatorio, la ofrenda expiatoria. No está hablando de eso acá la Escritura. Hebreos 5:7, clamando al Padre con ruegos y súplicas. Y este versículo
es un versículo modelo para nosotros también. Dice acá, fue oído a causa de su temor reverente. Hermanos, si nosotros clamamos, nos humillamos, nos volvemos al Señor, Él nos librará de la segunda muerte. Porque está hablando de eso ese texto. Y Yeshua no iba a quedar en el Sheol para siempre. Él estaba orando al Padre mientras tenía vida para poder cumplir la misión perfectamente. Él tenía que morir físicamente como la ofrenda expiatoria y descender 3 días, pero resucitar al tercer día, habiendo sacado las llaves de la muerte, habiendo vencido la muerte para siempre. Nos vamos de ahí a Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Aleluya, yo me quiero quedar con el que tiene la llave. Aleluya, gloria a su nombre. Él tiene la llave para encerrar a los infieles y tiene la llave también, o tiene el camino ya abierto para llevarme a la nueva Jerusalén. Dice Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne, o sea, de esta humanidad y sangre, Él también participó de lo mismo. Él vino como hombre para destruir, otra versión dice, para reducir a la nada, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El diablo tenía el imperio de la muerte, tenía la llave de la muerte. Y qué paradójico, porque el Señor con su muerte perfecta, con su sacrificio perfecto, siendo el Cordero sin defecto, pero que decidió cargar toda nuestra maldad, la muerte no lo pudo retener porque en Él no había pecado, Él solamente cargó nuestras maldades. ¿A quién va a retener la muerte? A los que no se arrepientan. ¿A quién va a retener la muerte? A los que no vivan en santidad. ¿A quién va a retener la muerte? A los que sigan haciendo las obras de la carne. Como hemos leído tantas veces Romanos capítulo 8, es que los que siguen los designios de la carne, el ocuparse de la carne es muerte, muerte espiritual, muerte de la segunda muerte estamos hablando. Hebreos 2:15, y librar a todos los que por el temor de la muerte, acá viene algo muy importante, hermano. Obviamente que temblábamos como una hoja, o peor que eso. Cuando pensamos de la muerte, pero ¿qué es la muerte, mi hermano? Es pasar la cortina para que los brazos del Señor te reciban en un lugar de gloria, en un lugar de esplendidez, en un lugar de esplendor, donde el Señor te dará un cuerpo de gloria, de poder, donde seremos restaurados plenamente. Ya tenemos al Señor en nuestros corazones y muchas cosas están aconteciendo en nuestra alma, pero este cuerpo está condenado. Este cuerpo, cuídelo, aliméntese bien, perfecto, pero este cuerpo está condenado. Con este cuerpo no podemos entrar al reino de los cielos, ya lo vamos a ver en la Escritura también. Dentro de algún instante, gloria al Señor. Sigamos viendo entonces en la palabra del Señor, gloria a Dios. Podemos ver también en las Sagradas Escrituras, voy a ir viendo, no nos va a dar el tiempo. Vamos a esto que justamente recién le mencionaba, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50, un poquitito más, mi querido hermano. Justamente Pablo en Primera de Corintios 15 está hablando de ese cuerpo de gloria que vamos a recibir en la primera resurrección, que es la resurrección de salvación. Vamos a 1 Corintios 15, 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, o sea, este cuerpo pecaminoso, más allá de que el Señor esté con nosotros, es un cuerpo de debilidad, es un cuerpo ya, obviamente, golpeado por la corrupción. No pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Versículo 51, aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, todos seremos transformados. Los fieles van a recibir un cuerpo de gloria por toda la eternidad. Dice el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, ya estuvimos hablando acerca de esto, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Por eso, hermano, en base a lo que recién leíamos anteriormente,
el Señor nos libró del temor de la muerte. Y yo quiero decirle algo para aquellos, si es que hay algún incrédulo escuchando, algún ateo, deje de burlarse. Le habla un ex ateo, comunista y alcohólico, una de las personas más burlescas, que tuvo un encuentro tremendo con el Mesías, derribándome al suelo como Pablo. Y hoy creo en la palabra del Señor, y creo en el cielo, y creo en el infierno, y creo en el juicio, y creo en el tribunal, y creo en la palabra del Señor. Entonces, mi querido hermano, no es que no hay nada. Y terminemos con esas palabras burlescas. Bueno, nadie vino de allá. Mi querido hermano, si tienes un encuentro con el Señor te va a revelar la verdad. Qué triste que haya personas burlescas. Bueno, no, voy a hacer ahí un pastito en medio del campo. Ahí termina todo, no hay cielo, no hay infierno. Mi querido hermano, no es así. Somos creación del Señor, todo es creación del Señor. El Señor lo hizo todo con mucho amor, pero la creación del Señor, ya lo hemos enseñado, esa creación fue hecha con el libre albedrío, porque el Señor no lo podía hacer de otra manera. El Señor nos creó con mucho amor, pero Él quiere que nosotros vayamos a Él con nuestra propia decisión. Él no nos quiere obligar. Él nos creó para que nosotros pudiéramos decidir acerca de cómo nosotros queríamos vivir. Y obviamente el Señor quería ver en todo eso si realmente nosotros entendíamos que no hay nada mejor que siempre vivir para la gloria del Señor. Pero se ve que muchos no lo entienden. Verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Obviamente. Tenemos que despojarnos de esto mortal y vestirnos de la inmortalidad a través de la resurrección en Yeshua. Verso 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida, absorbida es la muerte en victoria. La muerte ya no tiene parte sobre nuestras vidas. La muerte, cuando tengamos ese cuerpo de gloria, cuando el Señor nos transforme, ya no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor. El Señor enjugará todas nuestras lágrimas. Seremos una persona totalmente renovada. Tendremos un cuerpo perfecto y seremos perfeccionados. Como dice Hebreos 12, el espíritu de los justos será perfeccionado para adorar al Señor por toda la eternidad. Verso 55 escribe Pablo, ¿dónde está, oh muerte? La muerte no nos va a poder sujetar, la segunda muerte. La muerte no nos va a poder sujetar, no nos va a poder atrapar. Porque estamos en Yeshua, porque nos hemos arrepentido, porque el Señor nos ha perdonado y porque el Señor nos ha santificado. Tenemos su sangre preciosa. La muerte, por más que quiera, no nos podrá retener. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Nos levantaremos del sepulcro, como lo hizo Yeshua, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Entonces, mi hermano, ¿qué nos está diciendo acá la Escritura? Por eso tenemos que dejar de practicar el pecado. Por eso tenemos que ir a Yeshua, para vivir una vida conforme a su voluntad. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. Si tú no quieres que la muerte segunda te retenga, debes despojarte de todo peso y del pecado que nos asedia. Con la ayuda del Señor en este tiempo se puede. Con la ayuda del Señor nosotros podemos decirle al pecado que no. Y obviamente el poder del pecado está en la ley. Vamos a leer de vuelta, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, la Torá. Obviamente el Señor no nos podrá salvar si nosotros tomamos la decisión de seguir transgrediendo la palabra. Si tomamos la decisión de seguir practicando el pecado, entonces la muerte tristemente se va a enseñorear de nosotros. Así que, hermanos míos, verso 57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, que nos da la victoria, aún en este tiempo, por medio de Yeshua, la victoria contra el pecado, la victoria contra Satanás. Así que, hermanos míos amados, estar firmes, no en el pecado, sino en la gracia del Señor.
Están firmes en la palabra y constantes creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Segunda de Corintios 2:14, tenemos 5 minutitos más. Segunda de Corintios 2:14. Gloria al Señor. Hay victoria en el nombre de Yeshua. Terminamos con esto. Segunda de Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre. Ya basta de ser negativos, no puedo con esto. ¿Quién podrá librarme del pecado? El Señor. El Señor es nuestro ayudador, el Señor que habita en nosotros. Su poderoso espíritu que habita en nosotros es el que nos puede dar victoria sobre el enemigo y el pecado, que nos lleva siempre en triunfo. Marque esta palabra: si está en derrota es porque no está conectado con el Señor, es porque no estamos alineados con el Señor, porque el Señor nos lleva siempre de victoria en victoria, de poder en poder y de gloria en gloria. Y por medio de nosotros, dice, manifiesta en todo lugar el olor del conocimiento. Está hablando en una forma simbológica, así como usted puede encontrar en un ambiente un olor agradable, un perfume agradable. Obviamente la basura cuando se descompone es un olor putrefacto. Verso 15, porque para Dios somos grato olor de Yeshua en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte. Quiere decir que hay dos olores diferentes que nosotros lo podemos percibir en términos espirituales. Cuando usted entra en una casa ordenada, usted encuentra un ambiente agradable. Usted se da cuenta que hay personas ordenadas, personas limpias. Pero a veces entra en algunos hogares y también congregaciones, se lo digo por experiencia, porque hay congregaciones de gente bien sucia, que da vergüenza. Los bancos sucios, los baños sucios. No, tenemos que recibir bien al pueblo del Señor, a la gente que va a conocer a Yeshua. Fíjese que si hablamos de este tema en el templo, en el tabernáculo, había exigencia, había que limpiar, había que tener las cosas en orden. Tenemos un Dios de orden, un Dios de limpieza, un Dios pulcro, un Dios ordenado. Dice, verso 16, olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Segunda Corintios 2:17, pues no somos como muchos. Y otra vez habla de los muchos que medran. Esa palabra medran significa que trafican, que negocian, que falsifican la palabra de Dios. De esto estamos llenos. Tristemente. Que se puedan arrepentir, que se puedan volver al Señor, que puedan volver a predicar el verdadero evangelio, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Yeshua. Entonces, mi querido hermano, en el cielo va a haber un olor y en el infierno habrá otro olor. Lastimosamente, que el Señor nos ayude, mi hermano, a poder escapar de esta segunda muerte y poder vernos todos en el tiempo señalado, tanto en el milenio como en el reino eterno. Luego puede leer en su casa Romanos 8:36 al 39, lo conocemos bien, que dice ahí la Escritura, que nada nos podrá separar del amor del Señor, ni el diablo. El único que te puede separar del amor del Señor eres tú mismo. Tú decides si quieres ser fiel al Señor, o tú decides si quieres ser fiel a Satanás. Tenemos que tomar una decisión cada día y el tiempo se nos está acortando. Vamos a orar, vamos a agradecer al Señor. Recuerde, la amada audiencia, que nos vemos miércoles, viernes y domingo en la semana entrante. Vamos a tener tan solamente 3 reuniones, pero 3 reuniones importantes. Miércoles, viernes y domingo, 19 horas de Paraguay, 20 horas de la Argentina. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque tú has vencido a la muerte, Señor. Porque tú nos has sacado el temor de la muerte. Gracias, Señor, porque tú has vencido al enemigo, Señor. Y los reinos del mundo, Señor, han de volver nuevamente a tus manos y bajo tu control, Señor. Gracias porque con esta victoria, Señor, tú le darás un golpe
tremendo al enemigo y a todas las huestes de maldad, serán azotadas, abatidas, serán destrozadas y destruidas para siempre en la segunda muerte, en el lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda, Señor, en el nombre de Yeshua, Señor, pero tú nos sacarás. Porque tú tienes las llaves de la muerte y todos los que confían en ti, Señor, tú no permitirás que nuestra alma descienda a las profundidades del lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. Señor, mi alma te alaba. Contigo somos más que vencedores. Vive tu vida de la mejor manera, mi querido hermano y hermana. Vive con dignidad. Vive con dignidad, como dice el pueblo de Israel. La vida es sagrada. Esta chispa de vida que nos dio el Señor, tú la puedas aprovechar para conocerlo al Señor en este tiempo y conocer su salvación y arreglar tus cuentas con el Señor. Aleluya, vive esta vida terrenal, temporal, con dignidad y prepárate, aleluya, para esa espléndida vida que en realidad el Señor siempre quiso para nosotros, pero que esa vida fue interrumpida por causa del pecado. Simplemente fue interrumpida, pero nosotros la podemos volver a recuperar en Yeshua, nuestro Mesías. Señor, te damos gracias. Te damos gracias. La muerte es sorbida. Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Nos levantaremos. Nos levantaremos con Yeshua, resucitaremos. Aleluya, y viviremos esa eternidad que siempre fue diseñada y deseada y anhelada por el Eterno. Aleluya, una vez más en el tiempo señalado todo esto se cumplirá como el Señor le reveló a Juan. Escucha estas palabras, comparte estas palabras, porque estas palabras son fieles y son verdaderas en el precioso nombre de Yeshua. Padre, te damos gracias, Señor. Perdona, Señor, las obras de nuestra carne. Señor, hoy nos perdones. Hoy eches toda esa maldad a lo más profundo de la mar, Señor, y a partir de hoy tomamos la decisión, Señor. Aleluya, Señor, te decimos, Señor, que vamos a seguir tus estatutos, tus mandamientos, y que vamos a entrar en las obras que tú preparaste para nosotros de antemano en Yeshua el Mesías, y decimos amén y amén. Queridos hermanos, la paz del Señor sea el shalom para cada uno de ustedes. Sigamos orando los unos por los otros. Saben que este trabajo no es un trabajo sencillo. A veces sentimos la lucha espiritual. Seguimos rogando sus fieles oraciones, como las nuestras también, a favor de cada uno de ustedes. Que el Eterno les bendiga en el nombre de Yeshua, y si el Señor lo permite, nos estamos viendo miércoles, viernes y domingo de la semana entrante. Shalom, shalom, la paz del Señor.